a compartirle pantalla al tiro. ¿Hay alguien del MASE primero? ¿Hay alguien del MASE en la sala? Por favor, avíseme si está la Paula Contreras o si está Max, está Max. Y la otra chica es la Patti, la Patricia, ¿está? Sí, profe, estoy. Está Max, tú estás, ¿verdad? Y la Patti, no vino la Patti. Max, por ahí te escuché a ti. No veo a la Patti y a la Paula. Ya, bueno, voy a empezar. Chiquillos, ustedes tienen un desafío este semestre. Yo voy a empezar yo lo que voy a concentrarme hoy es en explicarle darles algunos tips para que formulen su proyecto de investigación. En eso me voy a concentrar. ¿Ya? Ahora, no voy a profundizar en todo lo que quisiera profundizar, lamentablemente, porque solo tenemos una clase. Pero sí les voy a decir cómo más o menos podrían hacer ustedes, porque ¿qué pasa? En este momento ustedes no saben ni qué hacer. Algunos tienen el tema, tienen una idea del tema, otros no tienen ni la idea, y otros no saben ni por dónde caminar. Entonces, vamos a tratar de orientarlo. Eso es lo que yo voy a hacer hoy. Antes que nada, voy a guardar esto, porque después se lo voy a dejar guardado. Ok. Bien, entonces estamos empezando a grabar el día de hoy en esta charla. Vamos a tratar de orientarlos para que formulen su proyecto de investigación. Como les digo, es imposible hacerlo en una sola clase, en una sola charla. Sin embargo, vamos a hacer el esfuerzo de darles algunos tips, de darles algunas orientaciones para que sepan qué es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Porque siempre pasa que al inicio del semestre, cuando están en el tema de su proyecto de titulación, tienen problemas de incertidumbre, no saben qué hacer, ¿ya? Hacia dónde dirigirse. Entonces voy a tratar de orientarlos en esos temas. Bueno, ¿qué es lo que voy a abordar acá brevemente? Voy a indicarles qué tipo de investigación hay, para empezar, qué tipo de investigaciones podrían hacer. Voy a indicar cuáles serían las cuestiones relevantes que uno se plantea cuando va a hacer una investigación experimental. No voy a profundizar mucho en esto, pero sí por lo menos que tengan una idea, ¿ya? Y después me voy a detener un poco más en detallarles cómo ustedes pueden hacer. Les voy a explicar un método que se llama el método del embudo para elegir el tema, porque incluso para elegir el tema no es cosa de ponerse a elegir nomás, sino que hay un método especial para elegir el tema y para delimitarlo, no solo elegirlo, sino delimitarlo para que el tema nos quede lo más preciso posible. Después vamos a ver algunos tips de cómo armar un marco teórico, qué es un marco teórico, cómo se arma el marco teórico, cómo plantear el problema de investigación, cómo plantear los objetivos y cómo aproximar, ya ir enfocando las ideas básicas de la metodología. Eso es lo que vamos a tratar. Todo esto en 1 hora y 30 minutos es un gran esfuerzo, pero no creo que lo vamos a poder lograr plenamente, pero sí por lo menos van a tener algunas ideas claves para poder resolver esto. Empecemos. ¿Cuáles son los tipos de investigación que ustedes podrían hacer? En realidad, en este asunto de la investigación, hay una variedad de cosas que podrían hacer ustedes. No todas las investigaciones tienen que ser experimentales, para nada. Hay diferentes tipos de investigación, desde las más simples, que son los estudios documentales, hasta las más rigurosas, que son los estudios experimentales. Repasemos brevemente cuáles son estos tipos de investigación. Bueno, la más básica es un estudio documental. ¿Qué cosa es un estudio documental? Un estudio documental es cuando ustedes toman documentos ya existentes, o sea, artículos, papers, libros ya existentes, y ustedes sistematizan el conocimiento que hay sobre un tema o fenómeno a partir de documentos que son confiables. O sea, las fuentes documentales tienen que ser
confiables, personas que hayan investigado el tema. Esto es perfectamente factible. Ustedes no tienen por qué hacer necesariamente una investigación experimental. Podrían hacer un estudio documental simplemente, donde ustedes hacen una revisión de toda la literatura que hay sobre un tema y la sistematizan, la ordenan, ¿verdad? Y la presentan en un trabajo. Esto puede ser una tesis incluso, ¿ya? De hecho, hay estudios documentales de gran valía que se pueden publicar incluso en revistas científicas top. Fíjense que yo tengo un artículo mío que es una revisión de literatura sobre un tema específico que yo me desarrollé en mi tesis doctoral, que fue en la vulnerabilidad a la pobreza. Y yo ese artículo, que es un estudio documental plenamente, o sea, eso no lleva nada de experimentación, no, es plenamente documental. Yo busqué las fuentes documentales, toda la literatura que había, la sistematicé, y eso se publicó en una revista top, o sea, top of the field. Estamos hablando de Journal of Economic Survey, que es una de las mejores revistas de economía en el mundo, y ahí lo publiqué. O sea que no hay que menospreciar un estudio documental. Un estudio documental puede ser excelente y requiere mucho trabajo porque hay que tomar todo lo que hay sobre un tema y sistematizarlo. Y esto no siempre es fácil, ¿ya? Pero eso les digo que podrían hacerlo. O sea, ustedes podrían tomar un tema, qué sé yo. Por ejemplo, el emprendimiento los emprendimientos pesqueros. Y ustedes toman toda la literatura que hay sobre cómo emprenden los pescadores, cómo se desarrolla un proyecto pesquero, los emprendimientos pesqueros, cómo son, qué es lo que se sabe, lo que no se sabe sobre el tema, lo sistematizan y hacen una especie de pequeño, una síntesis, ¿verdad? Pequeña, no es, o sea, pequeña cuando me refiero a pequeña, que puede ser unas 40 páginas, donde ustedes sistematizan todo lo que se sabe sobre el tema. O quiero hacer un estudio sobre lo que se ha escrito sobre los efectos económicos del lockdown, ¿verdad? De lo que se llama la cuarentena, el COVID. Entonces, recogen todo lo que se ha escrito sobre eso, lo sistematizan y lo presentan. Ese es una investigación. O sea, eso también es una investigación, aunque sea solo documental. Luego, en otro nivel están los estudios descriptivos. ¿Qué son los estudios descriptivos? Fíjense que los estudios descriptivos no son estudios donde ustedes necesitan demostrar nada, sino solamente es describir un fenómeno, o sea, caracterizarlo, un fenómeno, ¿verdad? Ustedes toman un fenómeno de interés, qué sé yo, por ejemplo, este mismo que les estoy diciendo, de cuáles han sido los efectos económicos que ha tenido la cuarentena, ¿verdad? Y el encierro, o los efectos psicológicos que ha tenido el encierro. Entonces se ponen a escribir este fenómeno, a caracterizarlo. Para ello se requiere usar fuentes documentales, pero también datos estadísticos. La diferencia del estudio descriptivo respecto del documental es que el estudio documental solo usa fuentes documentales. En cambio, el estudio descriptivo usa estadísticas descriptivas, o sea, también se tiene que apoyar en datos estadísticos, ¿verdad? Y en estadísticas descriptivas que ustedes estudiaron durante su carrera en los ramos de estadística, sobre todo en estadística 1, donde ustedes tuvieron que haber estudiado, por ejemplo, cómo hacer una presentación de estadísticas descriptivas, ¿verdad? Entonces, este tipo de herramientas descriptivas, estadísticas descriptivas, se utilizan en este tipo de estudios. O sea, no solamente se documenta con fuentes bibliográficas, sino también con datos. Eso también es posible. Luego, están los estudios de caso. En negocios, en lo que para los ingenieros comerciales, tanto para los ingenieros comerciales como los ingenieros en sistemas de información y control de gestión, los de ISG, es posible hacer un estudio de caso. Los estudios de caso pueden ser muy interesantes. Por ejemplo, pueden tomar una empresa y estudiar a profundidad un evento o situación específico que se ha desarrollado dentro de la empresa. Y esta experiencia
esta experiencia tiene que ser una experiencia, este caso tiene que ser un caso revelador o de interés para entender fenómenos similares en otras empresas. Por ejemplo, los casos famosos de ética empresarial, ¿verdad? Que han sido, digamos, se han escrito libros incluso sobre esos casos. Por ejemplo, está el caso Enron, que hasta una película hay sobre ese caso. Se han escrito libros, se han escrito numerosos artículos para analizar ese caso. Y es simplemente una situación que ocurrió en una empresa que se corrompió en Estados Unidos, una gran corporación, y eso da motivo suficiente para analizar esa experiencia y para después poderla ocupar como una experiencia referente en otros casos, casos que se han dado, por ejemplo, en Chile, como por ejemplo el caso de La Polar, que le llaman también el Enron chileno. Y La Polar también se ha escrito sobre eso, sobre ese caso se han escrito múltiples cosas, o sea, se ha escrito un libro, se han escrito artículos periodísticos, artículos académicos, etcétera. Entonces ustedes pueden tomar un caso, ¿verdad? Y analizarlo de cualquier empresa, cualquier negocio. En el caso de los de ISG, por ejemplo, pueden tomar un sistema de control de gestión, ¿verdad? De una empresa, analizarlo en profundidad para tratar de hacer propuestas de mejora. Y eso es un estudio de caso perfectamente, puede ser una tesis de titulación. También están los llamados estudios comparativos. Los estudios comparativos son estudios donde ustedes toman dos situaciones u objetos que son comparables, ¿verdad? Y ustedes analizan cuáles son sus similitudes y diferencias. Por ejemplo, supongamos que yo quiero hacer una comparación entre cómo es el emprendimiento acá en la región de Coquimbo versus el emprendimiento en Antofagasta. Vamos a encontrar que hay diferencias, ¿verdad? Y similitudes. Hay bastantes cosas que coinciden los emprendedores, pero hay cosas particulares de la región minera de Antofagasta y que son diferentes en Coquimbo, porque es una región más turística y entonces los tipos de emprendimiento son diferentes, las motivaciones para emprender pueden ser diferentes, etc. Ustedes pueden hacer comparaciones típicamente entre empresas, por ejemplo, un estudio comparativo entre empresas, entre regiones, o sea, una región versus otra, determinado fenómeno, analizarlo en una región y analizarlo en otra y compararlo. Entre países, por ejemplo, es típico la comparación de un estudio, análisis comparativo de lo que sucede en Colombia y en Chile respecto de cierto fenómeno, o en Argentina y en Chile, o en Perú y en Chile, o sea, comparan lo que sucede en un país respecto de un fenómeno de interés versus lo que sucede en otro país. Comparar significa establecer similitudes y diferencias, ¿verdad? Caracterizar el fenómeno, pero en comparación de los dos objetos que vamos a comparar, ¿verdad? Que pueden ser, como les digo, empresas, países, regiones, comunas, ¿ya? Etcétera. Bien. Se pueden comparar, por ejemplo, culturas corporativas. Eso es muy interesante. Puedo comparar, por ejemplo, yo les podría preguntar, ¿es similar la cultura corporativa de la UCN versus la cultura corporativa de la Universidad de La Serena? Entonces, podríamos analizar esas dos universidades o de dos empresas, por ejemplo, la cultura corporativa de una empresa versus la de otra, o de dos regiones, ¿verdad? Serena Coquimbo, por ejemplo. Los rasgos culturales de los serenenses y los coquimbanos son los mismos, son similares, son distintos, ¿verdad? Hay unos que dicen que los coquimbanos son más choros, por ejemplo, y los serenenses son más estilizados, ¿verdad? Se creen superiores, ¿ya? Entonces ustedes pueden entrar a comparar, ¿verdad? Esos dos tipos culturales, ¿verdad? El serenense versus coquimbano, etcétera. Estoy poniendo ejemplos chiquillos, tampoco tomen lo que les digo como que es mi opinión personal, ¿verdad? Estoy simplemente poniendo ejemplos de lo que podría suceder cuando yo comparo dos culturas, que pueden ser también, estoy hablando de culturas de ciudades, pero pueden ser culturas corporativas, por ejemplo, de dos empresas, o culturas corporativas de dos culturas distintas. Quiero comparar cuál es la cultura corporativa japonesa versus la chilena, ¿verdad?
Y vamos a encontrar grandes diferencias, pues los japoneses son más disciplinados, más ordenados, más preocupados por el honor. Aquí eso importa menos, pues en Chile, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas ese tipo de estudios se llaman estudios comparativos. Avanzo. La correlación, estudios de correlación. Hay estudios que son meramente correlacionales. Es decir, que no estamos buscando, no hacemos una regresión múltiple ni nada de eso, sino simplemente, sin pretender establecer un efecto causal entre dos variables, yo simplemente veo cómo se correlacionan. Por ejemplo, podría estar interesado en lo siguiente. ¿Estará correlacionado la incidencia del COVID en las comunas chilenas con el nivel de pobreza de la comuna? ¿Ya? Entonces ahí yo podría establecer un análisis correlacional y podría encontrar que, por ejemplo, las comunas más pobres hay más contagios, ¿verdad? O la tasa per cápita de contagio es mayor y hay más muertes, por ejemplo. Entonces, que las comunas menos pobres. Entonces, eso sería un estudio correlacional, sin necesidad de decir o sea, de afirmar que la pobreza genera mayores contagios. Yo podría decir, bueno, esto está correlacionado, o sea, los contagios están muy relacionados con los niveles de pobreza, etcétera. Y eso lo podríamos hacer por comunas, por países, por regiones. Digamos. Ahora la India, podríamos decir que el tema de la India está, podríamos establecer una correlación entre la situación de pobreza y de insalubridad que viven las comunidades en la India versus la pandemia, ¿verdad? La incidencia de la pandemia. Es un análisis correlacional. Cuando yo tomo dos fenómenos, sin estar buscando un efecto causal, yo veo que están relacionados, que vienen juntos esos fenómenos. ¿Ya? Luego están los análisis causales, y los análisis causales son de dos tipos. En realidad son los más interesantes, los análisis causales, porque los análisis de relación causa-efecto son los análisis de mayor rigurosidad científica, cuando nosotros pretendemos de que hay cierto fenómeno que es provocado por otro. Hay dos tipos de análisis causales. Uno son los análisis ex post tacto, que se llama, acá lo puse, ex post tacto, y los otros son los estudios experimentales. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Ahora lo explico. Los análisis ex post tacto son análisis donde yo busco efectos causales de eventos que ya ocurrieron en el pasado. Por ejemplo, un fenómeno que se ha estudiado mucho con método ex post tacto es el fenómeno de la Gran Depresión, ¿verdad? Que ocurrió a partir de 1929 en Estados Unidos y después se propagó por el mundo entero. Este es un fenómeno que se ha estudiado después de que ocurrió y se han buscado explicar las causas de la Gran Depresión. Entonces, eso, análisis, cuando ya pasó el fenómeno y tú te pones a indagar, ay, ¿qué es lo que lo pudo haber provocado? Entonces, es un análisis ex post tacto. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes saben que hace poco, hace unos meses, hubo una delegación de la Organización Mundial de la Salud que fue a Wuhan. ¿Y qué fueron a hacer a Wuhan? A tratar de ver cuál era el origen de la pandemia del COVID. Si era artificial, si era natural, si era un murciélago, un vampiro lo que lo había generado, si era un tema, se había pasado a través de algún animal, etcétera. Se fueron ahí a averiguarlo. Eso es un análisis ex post tacto. El evento ya pasó, pero nosotros andamos buscando cómo averiguar qué fue lo que lo causó, ¿verdad? Buscamos las causas del evento una vez que ya transcurrió. Es un análisis ex post tacto. Y lo que se usa acá es tanto fuentes documentales, ¿verdad? Como fuentes empíricas de datos de cosas que ya ocurrieron. Pero además, yo podría hacer un análisis causal de cosas que yo pienso que hay relaciones causales entre variables y eso se va a repetir en el futuro y al establecer esa relación yo puedo, y probarla a través de experimentación, yo puedo anticiparme a lo que va a suceder en el futuro. Eso es lo que se llaman los estudios experimentales. Los estudios experimentales son los estudios que buscan establecer relaciones causa-efecto a partir de datos experimentales. Y esto implica demostraciones, o sea, van a demostrar. Por ejemplo, yo quiero demostrar que
las personas que el nivel de hacinamiento de los hogares, ¿verdad? Que hay, el nivel de hacinamiento que hay de los hogares en las comunas genera mayor contagio de COVID en esa comuna. Entonces ya no solo busco la relación correlacional, sino que voy a tratar de demostrar que ese fenómeno causa mayor contagio, ¿verdad? O por ejemplo, yo quiero demostrar que cuando yo, los grupos de clase, son más pequeños, cuando tengo grupos de clase más pequeños, el aprendizaje es más eficiente. Entonces ahí tendría que hacer un experimento para ver grupos de clase grande, grupos de clase pequeños. De hecho, eso existe, se hizo ese experimento en un famoso experimento que se hizo en Estados Unidos, donde se hizo el experimento de que en un condado se tenían escuelas donde habían grupos chicos y otras donde habían grupos grandes. Después se comparó el aprendizaje de los que tenían grupos chicos versus los grupos grandes, ¿verdad? Y se encontró que justamente en grupos chicos se logra un mejor aprendizaje. Ahí se hizo un experimento y se logró demostrar, ¿verdad? Entonces, las investigaciones experimentales y establecen relaciones causa-efecto, pero a partir de demostraciones, de experimentos. Bien, entonces toda esta gama, fíjense bien cuál es la gama. Este set de láminas se lo voy a pasar para que se lo pase, se lo va a pasar a sus profes, se lo piden después a sus profes, ya, porque no se los voy a colgar, sino que se los voy a pasar a sus profes para que la tengan y ustedes vean los tipos de investigaciones que hay. Ahí están. Y pueden ver el video después otra vez porque lo voy a dejar también vamos a ver dónde lo colgamos, se lo doy a Oscar para que se lo cuelgue en algún lugar, o la profesora Paulina. Ok. Los estudios más interesantes de todos los que acabo de decir son los experimentales, pero son los más difíciles también. No necesariamente tienen que hacer un estudio experimental ahora, ¿verdad? Porque son los más difíciles. Para hacer un estudio experimental hay que tratar 4 puntos de una agenda que uno debería de plantearse, ¿verdad? Según Andris y Pischke, estos 4 puntos son estos que tengo acá escritos. Primero, uno tiene que preguntarse, ¿cuál es la relación de interés? O sea, ¿cuál es la relación que estoy interesado en explicar o comprender? Por ejemplo, en el caso que les acabo de plantear, el ejemplo ilustrativo del tamaño de la escuela y el rendimiento académico, yo tengo 2 variables. Uno es el tamaño de los grupos, no el tamaño de la escuela, perdón, el tamaño de los grupos de clase. Tengo grupos grandes y grupos chicos. Entonces, una variable es el tamaño del grupo y la otra es el resultado que va a ser el rendimiento escolar. Entonces, esa es la relación de interés. ¿Cuál es la relación de interés que quiero explicar o comprender? Eso va a generar lo que se llama la pregunta o problema de investigación, que lo voy a abordar en más detalle un poquito después. Pero la relación de interés es un problema, ¿verdad? De cómo se relacionan 2 variables, como una variable causa otra. Eso es lo primero que tengo que preguntarme, ¿verdad? Yo quiero saber, bueno, yo creo que la pobreza causa más contagio. Entonces, esa es mi relación de interés, no es contagio del COVID. O que, por ejemplo, mayor ingreso me va a generar más consumo. Eso es otra relación de interés. O, por ejemplo, la relación de la curva de Phillips, ¿verdad? Mayor inflación implica menor desempleo, ¿ya? Etcétera. Entonces, esas son relaciones de interés. Es lo primero que tengo que preguntarme, ¿cuál es la relación de interés? ¿Cuál es la relación que quiero explicar? Luego, como los estudios experimentales requieren hacer un experimento, entonces uno debe preguntarse cuál es el experimento ideal, o sea, bajo qué condiciones yo podría hacer un experimento para determinar con nitidez cómo se manifiesta la relación de interés. Voy a ponerle un caso. Supongamos que yo estoy interesado en saber si hay diferencias en la contratación de las personas según la raza, ¿ya? Entonces les voy a dar un ejemplo famoso de un par de investigadores norteamericanos. Uno es Malau Latán, no me acuerdo cómo se llama el otro,
Y esto, un par de, eran estudiantes de doctorado, y los tipos dijeron, ¿sabes qué? Tenemos una idea fantástica. Y el experimento que vamos a hacer es que vamos a mandar currículum a diferentes empresas con nombres que sean característicos de los negros de Estados Unidos y otro currículum con nombres que sean característicos de los blancos. Entonces, fíjense bien, este experimento permite ver si y van a hacer currículum con iguales características, ¿verdad? De las personas, pero uno es negro y otro es blanco. Y vamos a ver si llaman más a entrevistas a los blancos que a los negros. En ese caso, demostraríamos que hay discriminación. Podríamos hacer lo mismo que hicieron estos investigadores si nosotros hiciéramos hombres y mujeres. O sea, hay por ejemplo, para un puesto, un concurso, y yo mando currículum de hombres y de mujeres con la misma característica para muchos concursos, ¿verdad? No para uno, para muchos concursos. Y veo que generalmente llaman entrevistas más a los hombres que a las mujeres. Entonces, con ese experimento yo demuestro que hay discriminación de género, ¿verdad? Etcétera. Entonces uno debería de pensar cuál sería el experimento para probar la hipótesis que tengo. Les voy a dar un experimento, el ejemplo de un experimento famoso, que es el experimento de Milgram, un psicólogo norteamericano de origen judío, que él quería demostrar cómo la gente, cuando se somete a una autoridad, no tiene escrúpulos para hacer el mal. ¿Y saben qué hizo? El experimento que hizo fue que llamó a personas a que fueran asistieran a una sesión donde supuestamente iban a ver cómo determinados shocks eléctricos podían mejorarle la memoria. Y el que le daba el choque eléctrico, en realidad, ¿verdad? Era la persona que invitaban. Invitaban a darle un choque eléctrico a otra persona. Y el que estaba recibiendo el choque eléctrico estaba en otra habitación, y ese no era una persona de las del experimento, sino que era un actor. Entonces el actor, cada vez que le daban un choque eléctrico más fuerte, comenzaba a gritar. Y había una autoridad que hacía de científico, que era otro autor, y ese te decía, dele, siga con el experimento, continúe. Y con ese experimento, Milgram demostró que la gente era capaz de electrocutar a otros, ¿verdad? Un porcentaje importante fue capaz de electrocutar a otros siempre y cuando la responsabilidad se delegara en una autoridad. Y así demostró que, por ejemplo, fenómenos como el fascismo o como el pinochetismo que hubo acá en Chile, donde mandan a matar a la gente, ¿verdad? Los desaparecen. O el caso del fascismo, los metían en campos de concentración incluso los cremaban, ¿verdad? Los metían en cámaras de gas. Todas esas barbaridades las pueden hacer la gente cuando se somete a una autoridad. Eso lo demostró Milgram, por ejemplo. Son experimentos, ¿ya? Que uno debe pensar, ¿cómo hago para demostrar lo que yo quiero? Luego se requiere una estrategia de identificación, o sea, una estrategia empírica que permita aislar la relación de interés dada la información disponible. No siempre se puede hacer un experimento, entonces uno tiene que buscar cómo hago yo para buscar condiciones similares a las del experimento. Es lo que se llama la estrategia de identificación. Y finalmente se requiere hacer inferencia. ¿Qué significa hacer inferencia? Contrastar hipótesis. Todos los estudios experimentales tienen pruebas de hipótesis, ¿ya? Así que ya les digo, si ustedes van a hacer un estudio experimental, necesitan hacer todo esto que no es tan fácil, ¿verdad? Pero son los estudios más desafiantes, los experimentales, de todas maneras, porque son los que tienen un carácter de más alto nivel científico. Bien, pasemos ahora, dejemos el asunto ya que es más de carácter más general. Vamos a aterrizar a las cosas concretas que les van a servir a ustedes. Primer problema que tienen ustedes es elegir el tema. Todos están igual, ¿verdad? Todos están con esa situación, tienen que elegir el tema. Veamos cómo podemos hacer para elegir el tema, cómo los oriento yo en cómo pueden hacer para elegir su tema. Entonces, acá voy a darle algunos consejos. Miren, la elección del tema implica elegirlo y además delimitarlo. Entonces, la primera pregunta que ustedes se hacen, oye, ¿por dónde empiezo? ¿Dónde empiezo? ¿Cómo elijo mi tema? Entonces, lo primero que les quiero decir es que la elección del tema depende mucho de sus intereses y de sus gustos personales que ustedes han desarrollado a lo largo de la carrera.
O sea, ustedes están en quinto año, pero a lo largo de estos 5 años han desarrollado algunos intereses. Algunos ya tendrán muy claro estos intereses, otros tendrán que pensarlo hasta ahora, pues porque nunca se pusieron a pensar, ¿verdad? Vivieron estos 5 años y tal vez no pensaron qué es lo que quiero yo en la vida. Entonces, ahora es el momento de pensarlo. Si ya lo tienen claro, entonces es hora de tirarse a la piscina. Pero veamos primero, primero que me tengo que preguntar es cuáles son mis intereses. Y cuando les digo cuáles son los intereses, es que ustedes, yo hablo en dos sentidos esto. El primer sentido es cuál es mi interés profesional. Por ejemplo, algunos quieren crear un negocio. Si quieren crear un negocio, o sea, si quieren ser empresarios, por ejemplo, ese es su interés. Alguno ya lo descubrió y dice, ¿sabes qué? Yo no quiero ser empleado de nadie, yo quiero ser empresario y quiero tener plata. Perfecto. Entonces, si usted quiere ser emprendedor, quiere ser empresario, usted lo que yo le aconsejo es que se plantee un proyecto de titulación para ser empresario, ¿verdad? No va a estar haciendo una cuestión científica porque no le sirve para nada. Si usted lo que quiere es ser empresario, haga un proyecto para ser empresario. Y le voy a poner un ejemplo. Yo no me acuerdo el nombre de estos niños ahora. El año pasado, hay varios chicos que hicieron eso y me encantó lo que hicieron. Por ejemplo, hay un grupo, yo les voy a comentar algunos casos, que hizo un proyecto para hacer acá en Serena Coquimbo, en la conurbación, un negocio de escalada, ¿verdad? En pared. No me acuerdo cuál es el nombre de estos niños. Ustedes lo han de conocer porque han de saber quiénes son. Y hicieron un proyecto muy bonito porque uno de los chicos es dueño de un pequeño negocio de escalada y quiere poner un negocio más grande, o sea, hacer ya, establecer su negocio, un negocio de escalada, y hicieron todo el proyecto y lo hicieron perfecto, me encantó. Está bien, porque eso es lo que querían hacer ellos. Quieren ser empresarios, hagan un proyecto de titulación de una empresa y del tipo de empresa que a usted les gustaría hacer. Qué sé yo, por ejemplo, la Jose, ¿se acuerdan de la Jose? La Jose que fue mi ayudante de econometría y el Sebastián, el otro Sebastián, no me acuerdo cómo se llamaba, el apellido del Sebastián, que es buen alumno también. La Jose y el Seba hicieron un proyecto para hacer un proyecto de venta de como librería, de papelería y cuestiones, lápices y cuestiones, porque la Jose está metida en ese negocio. Pues súper bien. Otro grupo que no me acuerdo del nombre, también hicieron un proyecto fantástico de estos niños que me encantó. Y ellos quieren también ser empresarios, hicieron un proyecto para hacer un centro turístico, un spa en el Valle del Elqui. Espectacular, lo hicieron súper bien. De hecho, yo les puse 7, me acuerdo, porque me tocó evaluar el trabajo. Y lo hicieron fantástico, excelente. Entonces, si ustedes quieren dedicarse a la negocia, como dicen, quieren ser empresario, hagan un proyecto así, pues, ¿para qué van a estar quemándose las pestañas en tonteras que no les van a servir para nada si lo que quieren es ser empresarios? Si quieren ser empresarios, tírense a la piscina, pues. Bien, los de ISG, por ejemplo, si quieren dedicarse, descubrieron que lo que quiero hacer es dedicarme a desarrollar sistemas de control de gestión en las empresas, entonces hagan un proyecto de control de gestión, pues, ¿ya? Hagan un proyecto de eso y búsquense una empresa que quiera hacer, que esté interesada en hacer un proyecto de ese tipo y lo hacen ustedes, ¿ya? Y lo desarrollan. Otro les gusta los intereses más científicos y quieren rayar la papa, pues quieren descubrir por qué, digamos, hay tanta desigualdad en la forma en que la gente enfrenta la pandemia, ¿verdad? En Chile. Entonces hicieron un proyecto sobre eso. O quiere saber si es mejor la educación online que la educación presencial. Entonces hicieron un proyecto sobre eso, etcétera. O sea, depende de sus intereses. ¿Qué quieren ustedes? ¿Quieren hacer un descubrimiento? ¿Quieren poner un negocio? ¿Quieren desarrollar una capacidad para trabajar en empresa? Entonces, dependiendo de eso, de sus intereses, escojan lo que les conviene. Pues eso es lo primero que les aconsejo. Escojan lo que les conviene. Segundo, también hay intereses que tienen que ver con la disciplina de estudio.
Por ejemplo, supongamos que ustedes andan perdidos. Supongamos que Juanito anda perdido. Juanito no sabe para dónde caminar, ¿verdad? Juanito se siente como una vaca dentro de un cine. Una vaca dentro de un cine, se imaginan la confundida que estará, no sabe para dónde correr, ¿verdad? Supongamos que Juanito está así. Está como una vaca dentro de un cine, no sabe dónde es la salida. Entonces, ¿qué es lo que le aconsejaría yo a Juanito? Primero, la primera pregunta que le haría es, ¿qué quieres hacer en la vida? Y si no sabe qué hacer en la vida, yo le diría, ¿sabes qué? Y de todos los ramos que tuviste en la carrera, ¿cuál fue el que más te gustó? ¿Por dónde anda tu interés? ¿Qué es lo que te gusta? Ah, entonces me dice, profe, que a mí me gusta más control de gestión. O marketing. Yo soy fanático del marketing. Me encanta todo ese tema de las ventas. Me encanta todo ese tema de vender, de venderle la pomada al consumidor y venderle. O no, pues me gustan las finanzas, me gusta la plata, me gusta multiplicar la plata, me gustan los proyectos de inversión, me gusta agarrar plata y hacerla más grande. O no, me encanta la economía. Me vuelvo loco con la microeconomía, con la macroeconomía, con la econometría, me fascina. Yo soy fanático de la economía. Por ejemplo, la Javiera, una de las Javieras que está acá, le encanta la economía, ha sido ayudante de macroeconomía, en econometría seca, la Javiera para la economía. Bueno, le gusta la economía, entonces hágalo en economía, mi niña, si eso es lo que le gusta, métase en la economía. El otro le gusta la estrategia, porque dice, no, quiero pensar cómo hacer una empresa, un negocio, y me gusta la estrategia. Otro anda en la pelota de la innovación, pues le gusta la innovación, que yo quiero formar un nuevo producto. Y otro le gusta, por ejemplo, los sistemas de información. ¿Ya? Entonces, a partir de ahí, yo les digo, ya tienen algo, porque ya saben lo que les gusta. Una vez que saben lo que les gusta, ustedes, dentro de esa área que les gusta, tendrían que definir una subdisciplina. Entonces, ahora vamos a hacer una especie de embudo. A ver, ¿cómo es esto? Voy a quitar acá un momento, hacer el stop. Entonces, ¿dónde estoy yo? Voy a irme acá para verme que no me veo yo. Quiero ver la imagen. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un embudo. ¿Ya? Vamos a hacer un embudo. Partimos de lo general a lo particular. Así que ustedes van a definir el tema, de lo general a lo particular. Entonces, por ejemplo, si me gusta el marketing, ya tengo el primer nivel. Estoy en el área de marketing, o en el área de economía, o en el área de control de gestión, o en el área de innovación. Primero, tengo un nivel. Y después yo voy a buscar dentro de ese nivel una subdisciplina. ¿Ya? Entonces voy haciendo el embudo. ¿Qué significa buscar una subdisciplina? Bueno, si a mí me gusta la economía, entonces puede ser que me guste más la macro. En ese caso, voy a hacer un proyecto de tesis de macroeconomía. Pues voy a buscar un tema de la política monetaria del Banco Central, o de la inflación, o las cuentas fiscales en Chile, o cómo va a afectar el tema de los retiros de la AFP, a la inversión, etcétera, o al ahorro. Entonces, a mí me gusta la macro, pues, entonces me meto en macro, pues, o quiero hacer un tema, una investigación sobre el empleo, ¿verdad? Y sobre inflación. Entonces, si me gusta la macro, me meto a la macro. O no, a mí me gusta más la micro. Entonces, sí, dentro de la economía, a mí me gusta más la micro, me gusta todo este tema de la oferta laboral, de la demanda, de los productos, de la oferta, de la maximización de la minimización de costos, de la maximización de beneficios. Entonces, eso es lo que me gusta a mí. Entonces voy a buscar un tema micro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a hacer una estimación por ejemplo, de una ecuación de salarios, porque a mí me gusta el tema del mercado laboral, ¿verdad? Entonces, específicamente en microeconomía. O voy a hacer un tema de un análisis de seguros, porque me gusta la microeconomía, etcétera. O me gusta la economía del bienestar, pues entonces me meto a los temas de economía del bienestar, y eso tiene que ver con temas de desigualdad, de pobreza, ¿verdad? De distribución del ingreso, eso me gusta. O me gusta la economía ambiental y me quiero meter a un tema de hacer cálculos de economía ambiental, de medir precios sombra, de bienes ambientales, etcétera. O me gusta la onda de las políticas públicas, pues entonces quiero ver cómo se hacen mejores políticas de educación, de salud, de empleo, etcétera. Entonces ya ahí ya achiqué más, bien, partí de la economía y ahora ya estoy en un área específica. Por ejemplo, escogí la micro.
O la economía ambiental. Me gusta la onda ambiental. Lo mismo para los de control de gestión. O sea, a ver, dentro del control de gestión, ¿qué es lo que te gusta? Ah, no, a mí me gusta el cuadro de mando integral. Quedé loco, quedé fascinado cuando miré esa materia en la carrera. Entonces me meto a hacer un estudio de cuadro de mando integral. Pues. O me gusta el costeo basado en actividades. Cuando miré ese tema, me encantó, me volví loco y ahora quiero hacer un estudio de costeo basado en actividades. O quiero hacer indicadores de medición del desempeño organizacional, porque me gusta esa onda, pues. Me metí a eso. O gestión de calidad. O sea, voy a hacer un sistema de gestión de calidad para una empresa. Se fijan, dentro del control de gestión hay una gama de cosas que ustedes pueden escoger de lo que han visto en la carrera, qué es lo que les gusta, qué es lo que quieren hacer de eso. Lo mismo en el marketing. A ver, ¿qué te gusta del marketing? Por ejemplo, me gusta la onda del turismo online. Cómo hacer turismo, cómo hacer toda una campaña de turismo, pero online. O me gusta el tema de las redes sociales, de cómo explotar las redes sociales para el marketing. O me gusta el tema quiero explotar el tema de la comunicación boca a boca para hacer marketing sobre ciertos servicios, ¿ya? Un restaurante, por ejemplo, etcétera. O me gusta el marketing experiencial. O quiero hacer un tema de comportamiento del consumidor. ¿Por qué los consumidores escogen un producto en lugar del otro? ¿Ya? Entonces, todos estos temas tienen que ver con el marketing, pero dentro del marketing hay cosas más específicas. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Operación embudo. Me fui de un área grande a un área más específica. Ahora, una vez que tengo el área específica, no he terminado el asunto, sino que ahora tengo que escoger un tema dentro de esa área. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer un cuadro de mando integral, pero específicamente para la minera Pelambre, ¿ya? O voy a ver, voy a analizar un tema de economía ambiental, pero justamente sobre el manejo de la basura en Coquimbo, porque ese es el tema que me gusta a mí, ¿verdad? En medio ambiente, economía en medio ambiente, pero el tema de la basura, en eso estoy vuelto loco, eso es lo que quiero hacer, ¿ya? O lo que quiero hacer es medir precios sombras de los paisajes del valle, ¿ya? Porque yo voy a encontrar que en un lugar vale más una propiedad que en otra, y eso tiene que ver con el paisaje que ve. Entonces, yo me voy a meter a ese tema, etcétera. Se fija que ustedes ahí van a buscar un tema dentro de una subdisciplina. Hasta entonces llegué al tema. Primero veo mis intereses, la disciplina que más me gusta, luego aterrizo hacia una subdisciplina y después llego al tema. Ahora, una vez que tengo el tema, yo tengo que hacer lo que es más triste, trabajar, laborar. ¿Y en qué sentido voy a elaborar? Voy a ponerme a leer, a investigar todo lo que se sepa de ese tema. ¿Y con qué fin me voy a poner a leer e investigar todo lo que se sepa del tema? Para poder encontrar un problema de investigación. Fíjense lo que les estoy diciendo. Ustedes primero escogieron el tema, o sea, pasaron de lo general a lo particular. Tengo mis intereses, tengo las disciplinas que me gustan, de la disciplina a la subdisciplina, de la subdisciplina llegué a un tema. Pero el tema no significa que tenés resuelto el problema, que ya sabes qué es lo que vas a investigar. Cuando tenés el tema, apenas tenés la idea de a qué cosa te vas a dedicar en el seminario de titulación, pero no sabes exactamente cuál es el problema de investigación. Y para encontrar el problema de investigación dentro de ese tema, tenés que leer todo lo que se sepa del tema, o sea, comenzar a leer, investigar, y eso requiere una revisión bibliográfica, ¿verdad? Y hasta entonces tú vas a encontrar ciertas preguntas o ciertos problemas que no están resueltos en ese tema, y entonces los abordo. ¿Se fijan? Hasta entonces yo tengo un problema, y después tengo que delimitar ese problema, que es una cosa más fina. Bien, le voy a dar algunos consejos para elegir un buen tema. Primer consejo. Escojan un tema que les guste, que los motive. No tomen, por favor, un tema que no sea de su interés, que no les guste o que no les motive, porque si no, este año de la seminario de titulación se les va a volver un infierno. ¿Ya? Por ejemplo, el profesor les dice, esta cosa, y tal vez no le gusta a ustedes eso. Entonces díganle, profe, ¿sabe qué?
yo no quiero hacer esto porque esto no me motiva. ¿Ya? Eso no hay que hacerlo. Uno no debe escoger una cosa que no le guste. Uno siempre tiene que hacer lo que le gusta, chiquillo, obvio. Uno escoge los amigos que le gustan. Ustedes van a pololear con el pololo o la polola que le guste, pues no van a escoger el que no le gusta. Uno escoge sus amigos, escoge la gente con que se relaciona y también escoge las cosas que quiere hacer. Uno trabaja en el trabajo. ¿Por qué estoy aquí yo? En esta pega. Porque me gusta esta pega, pues me gusta estar explicándole a usted, me gusta investigar. Estoy acá porque me gusta, no porque me tienen forzado con una pistola, ¿ya? Uno tiene que escoger hacer lo que a uno le gusta, juntarse con quien uno quiera y hacer lo que uno quiera. Eso es básico. Para ser feliz, uno tiene que hacer lo que le gusta. Primer punto. Segundo, busquen un tema también que le guste a ustedes, pero ojalá que sea de interés para el profesor guía o la profesora guía, porque eso va a permitir que el profesor o la profesora guía estén más motivados en ayudarle. Si el profesor guía o la profesora guía no está ni ahí con el tema, entonces no le van a, no, o sea, van a ayudarle de todas maneras porque es su obligación, pero no van a estar motivados. Y las cosas en la vida hay que hacerlas con motivación. Cuando uno se motiva a hacer algo, uno lo hace mejor. Entonces, primero, busquemos la motivación, tanto de mí, lo que yo quiero, como de lo que estaría interesado el profe guía o la profe guía. Tercer punto, uno debe escoger un tema que se pueda resolver. Un problema de investigación que sea factible de resolver. Y esto es lo que siempre que les digo a mis alumnos. A ver, lo primero, una vez que tiene el tema, profe, yo quiero investigar, ¿verdad? Por ejemplo, yo quiero investigar si cómo el alcoholismo incide en los accidentes de tránsito. ¿No? Yo le digo, está interesante la idea, ¿verdad? Está interesante porque en realidad la gente cuando se emborracha, ¿verdad? Tiene mayor probabilidad de accidentarse, pues tiene pérdida de reflejo, todo eso. Ahora, yo lo primero que te voy a preguntar, si alguien me viene a decir eso, yo le digo, ¿sabe qué? ¿Y cuáles son los datos que tenés de accidentes de tránsito disponibles? ¿Y cuáles son los datos que tenés de las personas que han tomado alcohol y no han tomado alcohol en esos antecedentes de tránsito? Viene el alumno y después de 15 días de andar buscando los datos no encontró nada. Tiene los datos de accidente de tránsito, pero no sabe si los que se accidentaron tomaron o no tomaron alcohol. Entonces yo le digo, ¿sabe qué? Ese problema no es factible de resolver. Está lindo, el problema me encanta, pero no es factible de resolver. Y si no es factible de resolver, si no hay datos, chao pescado. Entonces lo primero es que me guste el tema. Segundo, que sea factible, porque si no es factible, si no hay datos, no hay cómo probarlo, yo les digo, deja ese tema y búscate otro, ¿ya? Tiene que ser factible, tiene que haber datos. Entonces, siempre, ustedes, por ejemplo, ya puede ser que ya tengan el tema. Si primero revisen, ¿tengo datos para poder probar la relación de interés? ¿Tengo datos o no tengo? Si no tengo datos, entonces, olvídense de ese tema, ¿ya? Olvídense del tema y búsquense otro, porque están perdiendo el tiempo, pues. Si no es algo que puedan probar, entonces no hay forma de hacerlo. A menos que sea un estudio documental, pues que vean estudios que se han hecho sobre cómo el alcoholismo incide en los accidentes, entonces hay un montón de papers escritos sobre eso, entonces yo voy a hacer un resumen de literatura sobre eso. Eso se puede hacer, pues. Pero si ustedes necesitan hacer un estudio experimental, o sea, probar eso con datos, y no hay datos, voten el tema. No hagan eso, búsquense otro. ¿Ya? Ok. Luego, les aconsejo otra cosa para el asunto del tema. Al principio, cuando ustedes están empezando, que esta fase es cuando más tienen que leer. Tienen que leer mucho para saber qué es lo que han investigado otros sobre el mismo tema. Y eso nos va a servir para saber qué es lo que se sabe del tema y qué es lo que no se sabe. Y eso me va a permitir a mí plantearme un problema nuevo, un tema nuevo, una cosa que no ha, que, o sea, el tema está abordado, pero hay cosas que no se saben del tema. Si yo sé lo que se sabe, entonces yo puedo descubrir lo que no se sabe, ¿ya? Y además de eso también para saber de qué forma lo han abordado, cuáles son los enfoques que se han usado antes para escoger ese tema. Si yo sé cuáles son los enfoques, entonces yo podría planteármelo el mismo tema con un enfoque nuevo. Bien, un requisito básico que ustedes tienen que tener en cuenta cuando se planteen un problema de investigación es el requisito de la novedad. O sea, si ustedes quieren hacer una investigación, tienen que aportar algo nuevo.
O sea, no van a descubrir la rueda. Cualquier cosa que ustedes hagan, incluso un estudio documental, es nuevo porque es una forma de sistematizar lo que ya se sabe. Entonces, tiene que haber alguna novedad. Un estudio de ustedes no puede ser igual a otro. Si es igual a otro, entonces ese estudio no es un estudio de ustedes, es un plagio. ¿Ya? Tienen que tener en cuenta que lo siguiente. Para que dos investigaciones sean iguales, tienen que cumplirse dos condiciones. Primero, que apliquen la misma metodología. Y segundo, que usen los mismos datos. O sea, si ustedes hacen exactamente lo mismo que hicieron otros con los mismos datos, ustedes no están haciendo nada nuevo, están plagiando un estudio. Eso no sirve. Ahora, pero esto mismo nos dice a nosotros que tenemos derecho a hacer dos cosas que están permitidas. La primera es usar los mismos datos que usó otro para resolver la misma pregunta, pero con otra metodología. En este caso no es el mismo estudio, porque es con otra metodología. Y lo otro que yo tengo derecho a hacer es a usar la misma metodología, pero aplicada a otros datos. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo sé que en Colombia hicieron un estudio sobre cuáles son las razones que llevan a una mujer a participar o no participar en el mercado laboral. ¿Ya? Y hay un modelo para eso. Hicieron un modelo Probit, ¿verdad? Calcularon la probabilidad de que la mujer trabaje o la mujer no trabaje. Escogieron ciertas variables que están en la encuesta de hogares de Colombia. Pero supongamos, no es el caso, porque en Chile ya se ha hecho eso, pero supongamos que eso no se ha hecho en Chile. Entonces yo podría hacer eso mismo que hicieron en Colombia, pero hacerlo en Chile, con los datos de Chile. Es perfectamente factible. O supongamos que en Argentina hicieron un estudio sobre los emprendimientos pesqueros. Y está muy buena la metodología que ocuparon. El tipo de estudio requiere hacer una entrevista a los pescadores. ¿Ya? Y yo estoy en Coquimbo y yo podría entrevistar a los pescadores aquí al lado, ¿verdad? Los que están en la caleta de Coquimbo, de Guayacán, también pudiera ir a la caleta de San Pedro y a la caleta de Peñuela, y yo con esos tres grupos de pescadores puedo hacer un estudio. Y es la misma metodología que usaron en Argentina, pero con otros datos. Entonces no es el mismo trabajo. ¿Se fijan? Esta es una cosa que ustedes pueden hacer y es recomendable hacer este tipo de investigaciones cuando ustedes están terminando la carrera. Ocupar una metodología que se ha hecho en otro lugar y aplicarla a datos propios. De la región, por ejemplo, de Coquimbo, de Serena, o empresas de la región, eso es perfectamente válido. Hay un estudio de un cuadro de mando integral que se hizo en una minera en Antofagasta y yo lo quiero hacer ese mismo acá en Barrick, en Coquimbo. Perfectamente, háganlo, ¿ya? Con la misma metodología. Entonces, ustedes pueden ocupar la misma metodología a otros datos. Y eso es bueno, pues es un buen estudio. Lo mismo pueden hacer que yo tengo ya los mismos datos que se han ocupado para hacer para resolver un problema con una metodología, yo lo hago con otra metodología distinta. ¿Ya? Les voy a poner un caso. Por ejemplo, yo hice un estudio hace poco de que un paper mío que está publicado es sobre cómo medir el riesgo de caer en pobreza, y lo hice con modelos Probit y Logic. Y después, con esos mismos datos, hice otro paper, pero ya no con esos modelos, sino con modelos de redes bayesianas, que sirve para lo mismo, pero es con otra metodología, un poco más sofisticada, más interesante, y aplicada a los mismos datos. Eso también se puede hacer. Uno puede ocupar una metodología distinta con los mismos datos. ¿Se fijan? Eso también lo pueden hacer. Entonces puede ser que encuentren un estudio que se haya hecho en Chile con una metodología y ustedes encuentren una forma de hacerlo mejor con otra metodología. Perfecto. Y otra cosa, hay que tener en cuenta que las preguntas de investigación más interesantes son las que establecen una relación causal. ¿Ya? Usted puede hacer cualquier otro tipo de los estudios anteriores que yo les dije, documentales, descriptivos, correlacionales, ¿ya? Pero lo más interesante de todos son los experimentales, los que establecen una relación causal. Bien.
Consejo. Como ustedes están en una etapa de búsqueda de información, les aconsejo que sean ordenados. ¿Y esto qué significa? Que uno no lee y lee y lee y lee sin anotar nada, porque eso es una tontera. Si ustedes hacen eso, van a tener un problema. La memoria los va a traicionar y después no se van a acordar de lo que leyeron. La memoria funciona de tal manera que nosotros tenemos, nuestro cerebro piensa con redes de neuronas. Las neuronas se juntan una con otra, ¿verdad? Y los lazos entre las neuronas se fortalecen a medida que uno repite algo varias veces. Por ejemplo, los que practican deporte repiten un mismo movimiento, ¿verdad? Para hacer un saque de voleibol o para encestar una pelota en el básquetbol o para meter un gol en el fútbol. Y cuando repiten muchas veces ese movimiento, entonces ya en el cerebro lo tiene automatizado. O sea, por ejemplo, en el Inter de Milán, ¿verdad? Los tres delanteros que hay son una bestia los tres delanteros, ¿verdad? Tenemos a Romelu Lukaku, tenemos al argentino, ¿cómo se llama el argentino? ¿Cómo se llama el Lautaro argentino? Martínez. El Martínez, ¿verdad? Y tenemos a Alexis Sánchez, el chileno. Y estos tipos, ¿ustedes creen que estos muchachos piensan a la hora que van a patear? No piensan, ya lo tienen automatizado porque lo tienen tantas veces, lo han repetido, disparar al arco que este argentino, o sea, le gana el puesto a Alexis porque el tipo es una máquina para disparar goles. Y el Alexis es una máquina para jugar la pelota, o sea, nadie le gana a jugar la pelota para hacer, ¿ya? Y el Lukaku es matador. Entonces, esto ya lo tienen en el cerebro, chiquillos. Esto no es entonces, para tener algo en el cerebro bien fijado, ustedes tienen que fijarlo. Y para fijarlo hay que repetirlo. Y en el caso de la revisión bibliográfica, yo aconsejo que hagan una ficha. De esa manera, lo que se les queda mejor en el cerebro y lo que no se les quede lo tienen anotado en papel. ¿Qué cosa es una ficha? Ustedes leen un paper o leen un capítulo de un libro que están leyendo sobre el tema que a ustedes les interesa y ustedes, desde que están empezando a hacer la revisión bibliográfica, van a ir fichando todo lo que lean. ¿Qué cosa es la ficha? Es un resumen del artículo o del capítulo del libro que van leyendo. Siempre lo tienen que fijar. ¿Cómo lo van a hacer? Van a escribir para cada cosa que vayan leyendo. Primero le ponen el título, un identificador. Por ejemplo, yo digo, a ver, este artículo del Gallardo 2020, ¿verdad? Así es el artículo. Después hacen la referencia completa, o sea, este artículo se publicó en la revista tal, ¿verdad? Y después hacen un resumen del problema que se trató en el artículo. O sea, este artículo lo que trata es cómo calcular el riesgo de caer en pobreza y lo hace con método Logit y Probit, con econometría de Logit y Probit, y aplican un modelo que se llama el AK, el AF, el Alkire y Foster, ¿ya? Resumo el problema, la metodología, ¿cómo lo hacen? Pues ya les dije, la metodología la hacen con un método econométrico, ¿verdad? Le hacen un modelo de estudio de las probabilidades como de regresión logística y Probit. Y después, ¿cuáles son los resultados? En esto se concluyó que el riesgo de caer en pobreza en Chile era el doble de la cantidad de pobres, ¿verdad? Y ponen las conclusiones. Esto no es largo, esto lo pueden escribir en una sola página, con este resumen. 5 puntos. Una lámina de PPT, alcanzan una lámina de PPT perfectamente. Entonces, esto vayan haciendo. ¿Por qué lo van a ir haciendo? Primero, por lo que les dije, se les va a fijar en la memoria lo que van leyendo. Y si no se les fija, lo van a recordar. Después van a decir, ¿a dónde fue que leí esto? Entonces este paper era el de Fenny y McDonald del año 2016. Entonces yo lo busco, el paper de Fenny y McDonald, y ahí va a estar. Entonces yo voy haciendo una ficha bibliográfica y en cada ficha yo voy haciendo el resumen. Con estas cositas que les digo acá, pues esta lámina se la voy a dejar para que sepan lo que tienen que poner. La identificación del artículo, la referencia completa, el resumen del problema de investigación, a qué se dedicó el artículo, cuál es la metodología que ocupó, y los principales resultados y conclusiones. Eso es todo. Eso lo escriben en una lámina de PPT. O sea, son 4 párrafos, 5 párrafos. Eso es menos de una página en realidad. No es ni siquiera una página. 3/4 de página, media página, ya tienen eso. Pero como ustedes van haciendo estas fichas, ustedes van a tener, chiquillos, si ustedes leen, por ejemplo, 40 papers, van a tener 40 fichas.
Si ustedes leen 10 papers, 15 papers, 20 papers, van a tener 10, 15, 20 fichas. Y entonces va a ser más fácil para cuando ustedes vayan a escribir después y redactar, ¿ya? Porque van a necesitar esa revisión bibliográfica para escribir después. Ahí está. Por ejemplo, miren, esta ficha bibliográfica la escribí en una lámina PPT. A ver, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el trabajo? Gallardo, Mauricio 2020. ¿Cómo se llama el título? Measuring Vulnerability to Multidimensional Poverty. Está en Social Indicator Research, la referencia. Para después poder citarlo. Si no tengo la referencia, pues no voy a poder citarlo. Después, ¿cuál es el problema de investigación? Esto se propone un método, ¿verdad? Para medir la pobreza multidimensional, ¿verdad? ¿Cuál es la metodología? Estimación econométrica. ¿Cuál es el resultado? Se encontró que el índice, ya está. Eso es todo. Miren, esto es media página, chiquillo. Y ustedes van a hacer eso para cada cosa que vayan leyendo. Y así van a tener su revisión bibliográfica. Después, ya tienen el tema, tienen la ficha, porque han estado leyendo, tienen la ficha bibliográfica. Tengo que sentarme a escribir. Y lo primero que tengo que hacer es escribir un marco teórico. ¿De qué se trata el marco teórico? El marco teórico, a ustedes se los pusieron ahí como la revisión bibliográfica. Está bien, así se puede llamar, revisión bibliográfica. Pero esa revisión bibliográfica, ¿qué va a hacer? Es el marco teórico. ¿Y qué cosa es el marco teórico? Que ustedes tienen ahí como revisión bibliográfica en lo que tienen que entregar este semestre, la revisión bibliográfica. Esto, incluso ni siquiera el semestre, la primera entrega que ustedes tienen que hacer, no sé qué fecha les toca, pues tienen que entregar la revisión bibliográfica. ¿Qué cosa es la revisión bibliográfica? Es todo el conocimiento que hay alrededor del problema de investigación. O sea, el marco teórico es el cuerpo de conocimiento donde se sitúa el problema de investigación. ¿Para qué sirve este marco teórico? ¿Qué es lo que hace? Primero, contextualiza el problema. Si yo voy a analizar un problema que tiene que ver con COVID, con la pandemia de COVID, tengo que describir la pandemia, ¿verdad? Esta pandemia surgió en Wuhan, ¿verdad? A finales del año 2019, se anunció en el mes de enero del 2020, se expandió al mundo, yo tengo que tener el contexto del problema. Si yo quiero analizar, por ejemplo, la participación de la mujer en el mercado laboral, tengo que explicar el contexto. O sea, si las mujeres no participan en el mercado laboral, entonces va a haber menor producción, menor PIB, ¿verdad? Esto también puede generar un problema de discriminación de género y la asignación de roles injusto en el hogar, de que las mujeres tengan que hacer cargo siempre de los hijos, en lugar de procurar también tener un ingreso. Y puede generar desventajas de las mujeres dentro de la vida familiar, porque entonces el hombre que tiene la plata, entonces las mujeres entran en una relación de sometimiento al varón, etc. Entonces tienen que contextualizar todo el problema. Eso es lo primero. Ponga el contexto. Y para esto hay que apoyarse en la literatura. O sea, si yo no he leído, no puedo poner el contexto, ¿ya? Y también hay que apoyarse, yo no solo leí, sino que tengo fichas bibliográficas, sé lo que dice cada cosa de lo que leí. Entonces, el marco teórico contextualiza el problema, nos pone el contexto. Después nos muestra de qué modo la investigación está basada en conocimientos ya establecidos, porque cuando yo hago la revisión bibliográfica, yo tengo que decir qué es lo que se sabe del tema y qué es lo que no se sabe del tema. Entonces, cuando yo digo qué es lo que se sabe, estoy parándome sobre los hombros de las personas que ya investigaron el tema. Yo no voy a descubrir la rueda, chiquillo, la rueda ya se descubrió. Entonces yo tengo que explicar lo que se sabe, lo que otros ya han descubierto sobre el tema. Entonces, de esa forma, la investigación se va a sustentar sobre el conocimiento ya adquirido. No hay ninguna investigación que esté en el vacío. Toda investigación se sustenta sobre lo que ya se sabe. De hecho, una de las famosas frases de Newton es que Newton dice que él lo descubrió porque se sentó en los hombros de gigantes. Así decía Newton. O sea, yo todos los descubrimientos que hice, todas las leyes de la física que descubrió Newton, dice que las descubrió porque él se sustentó, entendió bien lo que decían los que le antecedieron. Y lo mismo, por ejemplo, el descubrimiento de Einstein de la teoría de la relatividad tiene que ver con los conocimientos que se acumularon tanto en la física teórica
clásicas como los descubrimientos recientes que había en la matemática de Lobachevsky y en la paradoja de Mach, o sea, cosas que se sabían en esa época. O sea, nadie descubre algo sin saber lo que ya se sabe sobre un tema. Entonces, lo primero que hay que hacer, averiguar qué es lo que se sabe y escribirlo. También el marco teórico indica qué es lo que se sabe y lo que no sabe, se sabe el problema, porque también en el marco teórico yo pongo, esto se ha estudiado, pero estas cosas no se han estudiado de este problema. Y eso me va a permitir también buscar enfoque alternativo, ¿verdad? Para poder resolver el problema. Y también debo mostrar con qué medio se ha resuelto el problema que yo estoy investigando. O sea, cuáles han sido los enfoques distintos, los enfoques alternativos con que se ha abordado el problema. También hacer un marco teórico me permite evadir el error de investigar relaciones espurias, o sea, relaciones que no tienen sentido, porque yo puedo encontrar que dos variables se correlacionan y tal vez la relación no tiene ningún sentido porque no hay ninguna teoría que la respalde. Entonces, cuando yo tengo un marco teórico, toda relación que yo voy a estudiar va a estar respaldada por conocimientos previos, por teoría. Esto me permite además definir cómo yo voy a enfocar el problema, porque si yo sé cómo el problema se ha enfocado, cuáles son las alternativas que hay para enfocar el problema, yo puedo encontrar la que a mí me convenga. Entonces, para eso hay que hacer esa revisión y definir la perspectiva de cómo me voy a aproximar al problema. Y además me permite a mí plantear el problema de manera formal. Ahora les planteo algunos tips, algunos puntos clave que debe tener el marco teórico o revisión bibliográfica. Primera cosa que hay que plantear es el estado del arte. Tiene que contener el estado del arte. ¿Qué significa el estado del arte? Averiguar todo lo que sabe del tema y escribirlo. O sea, esto es poner el estado del arte. ¿Qué es lo que se sabe y no se sabe del tema? Lo otro es que en ese marco teórico yo debería describir de manera clara y formal cuál es el enfoque o modelo que yo voy a seguir para abordar ese problema. O sea, ese problema lo voy a hacer, por ejemplo, desde una perspectiva si yo voy a estudiar, por ejemplo, teoría del consumo, un problema de estimación de consumo. Lo voy a hacer de una perspectiva keynesiana o lo voy a hacer de una perspectiva de Friedman, o lo voy a hacer desde la perspectiva de Modigliani, ¿verdad? Son tres modelos de consumo. ¿Cuál de las tres perspectivas voy a ocupar yo? Si yo conozco las perspectivas que hay, o sea, los enfoques para resolver el problema de investigación que hay en la literatura, yo puedo escoger uno. Si yo no conozco eso, no lo puedo definir, ¿verdad? Entonces, eso me va a permitir a mí describir en forma clara cuál enfoque o modelo voy a seguir. Y además me va a permitir plantear las hipótesis, ¿ya? Bien, fíjense que todo esto que le estoy diciendo tiene que ser un planteamiento ordenado, ¿ya? Que me va a permitir contextualizar el problema, plantear lo que se sabe, lo que no se sabe del problema, plantear cuáles son los enfoques alternativos con que se abordaba este problema y definir el enfoque alternativo que yo lo voy a plantear y además definir las hipótesis que voy a enfrentar. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, y me he topado con esto de manera muy recurrente y he puesto muy malas notas cuando me toca evaluar trabajo de alumnos que están en proceso de titulación, es que en vez de hacer esto que le estoy diciendo, lo que hacen es una longaniza, ¿ya? ¿A qué me refiero con una longaniza? Hacen una serie de citas y citas y citas, ¿verdad? Que no tienen ningún hilo conductor. Entonces comienzan, es como que yo agarre toda la ficha bibliográfica y comienzo a hacer cita y cita y cita y cita y cita, ¿verdad? Y no construye una historia, ¿verdad? De cuál es el problema, cuál es el contexto, sino que comienzo a citar y a citar como loco. Esa longaniza no es un marco teórico. O sea, aquí se lo anoto. El marco teórico no es una serie incongruente de citas. Y otros lo que hacen, por ejemplo, muchos alumnos de Sistemas de Información y Control de Gestión hacen una cosa que yo le llamo glosario. ¿Qué es lo que hacen? El marco teórico lo que hacen es una serie de definiciones, ¿ya? Entonces comienzan a definir conceptos que sacan de un libro
copian el concepto y ponen la definición. Eso se llama glosario, eso no es un marco teórico, ¿ya? Entonces, le aclaro, un marco teórico no es un glosario y tampoco es una serie incongruente de citas sin ningún hilo conductor. Un marco teórico, una revisión bibliográfica, tiene una estructura. Siempre hay que sentarse primero a ver qué es lo que yo voy a poner acá. Y una estructura donde se contextualiza el problema de investigación, donde se plantea el estado del arte, se plantea qué es lo que se sabe y lo que no se sabe del problema de investigación, donde se describen cuáles son los métodos alternativos para resolver el problema de investigación que yo quiero resolver, y donde se determina, se define cuál es el enfoque o modelo teórico particular con que yo lo voy a enfrentar y cuáles son las hipótesis. O sea, esto está organizado, estructurado, no es un glosario, no es una lista de definiciones, ni tampoco es una serie incongruente de citas. Obviamente que en todo el marco teórico tienen que haber citas, pero esas citas van a ser lo que va a respaldar el documento que yo estoy elaborando. No es citar por citar, ¿verdad? No es hacer una lista incongruente de citas, sino que yo utilizo las citas para respaldar todo el documento que yo estoy redactando, específicamente esta sección, ¿verdad? El marco teórico. ¿Se entiende, chiquillo? No sé si me están... Voy a hacer un stop acá, porque he hablado. Profe, tengo una duda con el tema del estado del arte, porque usted dice ya, no tenemos que hacer infinitas citas, y si bien es cierto, tenemos que escribir qué es lo que se sabe o qué es lo que no se sabe del tema. Claro. Por ejemplo, supongamos que voy a hablar del consumo sostenible, y las definiciones de este consumo sostenible es según varios autores, entonces ahí los voy a citar obviamente, ¿o no? No, pero mira, muy buena tu pregunta. Suponete que tú vas a estudiar el consumo sostenible. ¿Qué es lo que vas a hacer tú? Vas a leer todo lo que se sepa del consumo sostenible, vas a comenzar a leer paper, vas a comenzar a leer literatura, vas a fichar, como te digo, fichar. No pierdas esa oportunidad, ficha. Tú vas a ir suponete que ya tengo ya 20 fichas, ahora yo me voy a sentar a redactar. ¿Qué es lo que voy a hacer primero? Hacer una estructura. Y la estructura que yo voy a primero decir, el consumo sostenible, como el concepto del consumo sostenible en la literatura. Entonces tú comienzas a explicar qué cosa es ese concepto, cómo lo han definido fulano, cómo lo han definido sutano, ¿verdad? Cómo se ha abordado, qué es lo que se ha estudiado sobre el consumo sostenible. Después vas a hacer otra parte donde vas a decir cuáles han sido las metodologías para estudiar el consumo sostenible y vas a ver cuáles han sido los enfoques diferentes, las metodologías. ¿Entiendes, Joyce? Sí. Y después vas a decir cuáles son las investigaciones recientes sobre el consumo sostenible, qué son las cosas que se están estudiando ahora y qué es lo que no se sabe. Pero te fijas que esto no es un glosario, porque, a ver, Joyce, tú no vas a poner definición, ¿verdad? El consumo sostenible es, ¿verdad? Un tipo de consumo donde la gente, donde se respeta el medio ambiente, ¿verdad? Y donde se puede consumir sin necesidad de dañar el medio ambiente en el futuro. Eso se llama glosario, porque después yo pongo otra definición. Ya, el medio ambiente es tal cosa. Consumo, entonces una lista de términos. Eso no es un marco teórico, Joyce. ¿Entiendes? No, sí, eso lo digo claro. Pero por ejemplo, lo que yo te estoy diciendo es que vas a ir redactando un documento. Sí. Y ese documento obviamente va a citar y va a poner concepto, va a ir definiendo cosas, pero no en manera de glosario, no como término a término. ¿Entiendes, Joyce? Sí, perfecto. Es que yo había empezado, por ejemplo, comencé con el origen, por ejemplo, del consumo sostenible, según diversos autores, como cómo se llegó a este concepto. Ya, correcto. Y luego la definición por autor. Sí, pero espérate. Está bien lo que estás haciendo usted porque estás estructurando. Entonces, ¿cómo es el origen de haz una estructura, primer subsección, origen del concepto. Entonces, dice, se comenzó a hablar de consumo sostenible en los años 60 del siglo XIX, ¿verdad? Por mano de los autores tal y tal y tal, y entonces se introdujo el concepto en tal conferencia, qué sé yo. Tú primero describes, ¿verdad? Está bien. Pero después cuando vayas a hablar, el consumo sostenible tiene varias definiciones, o sea, hay varios enfoques para definir qué cosa es el consumo sostenible. Y tú ahí vas a decir esas definiciones, pero no es una lista de términos, no es un glosario. Claro. No que tú, según, ¿verdad? Alfonso y Gutiérrez, el consumo sostenible es esto, ¿ya?
Sin embargo, este concepto ha sido rebatido por otros autores porque creen que es un concepto muy estrecho, que el consumo sostenible también tiene que tener en cuenta que, ¿verdad? Las consecuencias implícitas en un consumo que no respeten la naturaleza, como son, por ejemplo, el antropoceno y los efectos que está teniendo la actividad antrópica en el clima, qué sé yo. Estoy inventando. A lo que yo me refiero es que tú vas a construir una historia, Joyce. Un relato de lo que se sabe y lo que no se sabe del tema. Ya, perfecto. No me quedaron dudas. Pero ahora, por ejemplo, ya, siguiendo con la idea del consumo sostenible, después hay muchos factores que están acompañando a este consumo. Entonces, yo voy a hacer este relato del consumo, pero ¿qué pasa con los otros factores? También los incluyo dentro Claro, de después relato. pones otra subsección. Factores relacionados con el consumo sostenible. Y sigues, o sea, en otras palabras, tú vas a hacer un relato, vas a poner una narrativa. Y esa narrativa tiene que explicar qué es lo que se sabe del tema y qué es lo que no se sabe. Eso se llama el estado del arte. También los enfoques alternativos. ¿Cómo se ha estudiado el consumo sostenible? Estoy diciendo los enfoques alternativos. Me gustó tu ejemplo porque me da oportunidad para poner ejemplos. ¿Cómo se ha estudiado? Entonces, el consumo sostenible se ha estudiado desde la sociología, se ha estudiado desde la economía, se ha estudiado desde las ciencias ambientales, ¿ya? Y los enfoques que hay para estudiar esto son esto y esto, tú lo vas describiendo. Y después tú tienes que escoger un enfoque. ¿Cómo vas a estudiar el consumo sostenible? Y tienes que aterrizar después a tu problema de investigación. O sea, consumo sostenible es una cuestión bien amplia. No, ¿Qué es lo que tú ibas definiendo el problema? Iniciamos desde el consumo sostenible porque lo que vamos a aterrizar, nuestro problema central de investigación, es acerca de las certificaciones de sostenibilidad. Correcto, pero entonces ahí tienes que ir aterrizando también a otros temas, no solamente el consumo sostenible. No, claro. Es un concepto que tú tienes que abordar y tienes que saber lo que se sabe del consumo sostenible, pero también tienes que ver cómo se hacen las certificaciones, ¿verdad? Y esa es una parte también que tienes que investigar. Y tienes que meter una subsección de cómo se hace la certificación de consumo de empresas que respetan el medio ambiente, qué sé yo. ¿Me entiendes? Sí. O sea, lo que quiero decir es que esto no es una lista de definiciones, ni es una longaniza de citas sin ningún hilo conductor, sino que esto es una narrativa de lo que se sabe del tema, de los enfoques alternativos con que se ha abordado el tema, ¿ya? Del contexto de mi estudio y de cuál va a ser el enfoque con que yo lo voy a abordar. Además de la hipótesis. Terminamos con las hipótesis. Eso es lo último. ¿Ya? ¿Se fijaron? Bien. ¿Otra pregunta? Gracias, profe. ¿De cuánto debe ser la extensión más o menos del marco teórico? Ya. Ah, Paula, está acá. Hola, Paula. Está Max también. Ahí está Max. La que no vino es la Pati. ¿No está la Pati? Del más solo me falta la Pati, ¿verdad? Ya, Paula. Ahora hoy, mira. Al tiro te digo, mira, nunca pienses. Yo lo que les digo al inicio a ustedes, no estés pensando en cuánto va a ser la extensión. Tú escribe nomás. Y después tú vas a adaptarte, después que uno escribe, uno hace un trabajo de síntesis, ¿ya? Entonces, al principio tú escribe nomás, Paula. Escribe, redacta tu marco teórico, dale una estructura, comienza a redactar. Una vez que lo escribas, después tú vas a tener que adaptarlo de acuerdo a los requerimientos de tu objetivo. Si, por ejemplo, el caso tuyo, tú vas a hacer una tesis de maestría, entonces tú quieres que sea un artículo publicable, vas a trabajar en formato paper, entonces tú vas a tener que hacer un marco teórico que no tiene que ser muy grande. Supón que tú escribiste 20 páginas y la revista, donde tú lo vas a mandar, es una revista que tiene un límite de 8.000 palabras. Entonces tú vas a tener que resumir ese marco teórico a 4 páginas. Después, pero tú en este momento no te limites, Paula, tú escribe nomás. Después, cuando tengas que adaptarlo, lo sintetiza. En el caso de los chicos que no están haciendo formato paper, ¿verdad? No van a tener que sintetizar tanto, pero sí, posiblemente van a tener que reordenarlo y después, y ese marco teórico, hacerlo más conciso. Pero en el momento inicial, uno escribe nomás.
Miren, yo les voy a contar una cosa. Yo estoy trabajando ahora he tenido la fortuna de relacionarme con gente de muy buen nivel. Y trabajo, por ejemplo, con una investigadora que es investigadora asociada de un centro de investigación de la Universidad de Oxford, una colega argentina. Y ¿saben cómo escribe ella? Ella escribe nomás. Y resulta que cuando nosotros comenzamos, estamos escribiendo un paper entre los dos, y nos pasamos. La revista nos exigía 10.000 palabras máximo. Y nosotros ya íbamos por las 13.000. Comenzamos a escribir y escribir. Y eso es normal. Ni ella ni yo nos angustiamos. Escribimos y escribimos. Una vez que ya terminamos el paper, entonces dijimos, ¿sabes qué? A ver, nos juntamos y dijimos, aquí tenemos que cortar, ¿verdad? Y vamos a tener que buscar hacer economía de palabras, algunas cosas sintetizarlas, y nos pusimos de acuerdo para resumir la cantidad de palabras hasta llegar al máximo que exigía la revista, que eran 10.000. Pero es un trabajo a posteriori, porque tú no te puedes estar estresando de que ya me pasé de las páginas. Tú escribe nomás al inicio, ¿ya? No te estreses, ¿ya, Paula? Ya, Ahí está profe. Indira. Hola, Indira. Apareció la Indira. Paula, ¿me entendés lo que te estoy diciendo? Sí. Entonces tú escribe nomás, no te estreses, olvídate de los límites de página. Y otra cosa importante, miren, ningún trabajo debería ser valorado por la cantidad de páginas. ¿Ya? A ver, les voy a poner un caso. Le voy a compartir la pantalla. ¿Ustedes han oído hablar de Paul Samuelson? ¿Ustedes han oído hablar de Paul Samuelson? ¿Saben ustedes No, quién es profe. Paul Samuelson? No, yo No, no sé, al menos. ¿Ah? ¿ese no es el editor de los libros de economía o no? Claro, claro, autor de varios libros de economía, pero Paul Samuelson, ustedes saben que fue premio Nobel de Economía, ¿verdad? ¿Saben eso? No. Bueno, Samuelson se ganó el premio Nobel de Economía. Ahora, hay un famoso paper de Samuelson que lo gatilló al Nobel. Yo se lo voy a mostrar este paper, por aquí lo tengo, vamos a buscar bibliografía, biblioteca, microeconomics, microeconomía. Y aquí está el paper de Samuelson del 54. Este paper, ¿saben cuántas páginas tiene? Miren acá, 3. 3 páginas, 2 y media. 2 y media. ¿Saben ustedes qué dice estas 2 páginas y media? En estas 2 páginas y media está la teoría del bien público. Todos ustedes, todos los que han llevado un curso en microeconomía, todos los que están terminando ingeniería comercial, toditos, tuvieron que haber visto el concepto de bien público. Esa es parte de la teoría económica. Y este concepto de bien público, y lo que se llama el problema del polizón, o del parásito del bien público, está acá descrito y demostrado en 2 páginas y media. Y este tipo escribió 2 páginas y media, bueno, ha escrito muchas otras cosas, pero estas 2 páginas y media yo creo que son las que le valieron el Nobel. ¿Ya? Hizo avanzar la teoría de la economía para poder entender cuál era el problema del polizón y de los bienes públicos. Fantástico. Esto tiene un impacto que hasta hoy en día, hasta el día de hoy, que estamos viviendo la época del antropoceno. El antropoceno es la nueva era que estamos viviendo en que el ser humano ha transformado los sistemas de la Tierra. O sea, los geólogos han llegado a la conclusión de que hay una especie en este planeta, que somos nosotros, que estamos transformando el planeta y lo estamos dañando, ¿ya? E incluso ya estamos dejando una huella estratigráfica, o sea, significa una huella que va a perdurar en las capas geológicas de la Tierra. Estamos cambiando el clima incluso. Y este paper del año 54 explica mucho lo que está pasando ahora,
Porque así como hay bienes públicos, hay males públicos. Y uno de los males públicos que tenemos, el más importante de nuestra época, es el problema del cambio climático. Este paper tiene 2 páginas y media y es de un contenido y una profundidad teórica que merece un premio Nobel. Paul Samuelson. Ahora, ¿ustedes han visto la película Una mente brillante? ¿Alguno de ustedes ha visto la película Una mente brillante? Sí. Ya, Javi, ándate. Si tiene que retirarla, Javi. Ahí va a quedar la grabación, Javi. Nos vemos. Gracias, profe. Chao. No te preocupes, ahí va a quedar la grabación. A ver, ¿ustedes vieron la película Una mente brillante? Ah, ya son las 4, chiquillos. Oh, no alcancé a avanzar nada. Chiquillos, ¿saben qué? Vamos a tener que seguir esto la otra próxima clase porque tengo que explicarles también cómo, o sea, apenas voy por marco teórico, me falta el tema de la metodología y el planteamiento del problema y los objetivos, sí. Vamos a tener que hacer otra sesión. Vamos a hablarlo ahí con la profe porque ya son las 4. Yo tengo que hacer clase ahora a las 4 también. Se me había olvidado. Ya, una cosa más. ¿Ustedes han oído hablar de John Nash? Sí, de la teoría de cuerdas. Una película, No, Una de mente teoría brillante. de juego. A ver, ¿quiénes vieron la película Una mente brillante? ¿La vieron? No. Sí, profe. Creo que sí, profe. Amin, te recomiendo que veas esa película, Amin. Bueno, A todos profe. se los recomiendo, ¿ya? Vean esa película, que es muy buena película, es heavy, porque el tipo se ganó el premio Nobel también. John Nash se ganó el premio, ¿saben ustedes? Le dio esquizofrenia. Es muy fuerte la película, o sea, el drama que pasa al esposo y todo eso. Vean la película, que es muy buena la película. Él descubrió lo que se conoce como el equilibrio de Nash. ¿Ya? Ustedes han oído hablar del óptimo de Pareto, ¿verdad? Así como existe el óptimo de Pareto, existe el equilibrio de Nash. Nash, o sea, el equilibrio de Nash transformó en un paradigma la teoría de juego, transformó la teoría de juego. Este tipo se ganó el Nobel. ¿Y saben ustedes cuántas páginas tiene la tesis doctoral de Nash? No me acuerdo, chiquillos, cuántas tiene, pero son como 19 páginas, una cosa así. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Que lo importante no es escribir una tesis de 100 páginas, eso no es el volumen de páginas. Lo importante es que lo que escriban, lo escriban bien. ¿Ya? Y con eso termino de responder a tu pregunta, Paula. ¿Dónde está la Paula? Ya se fue. Aquí estoy. Muchas Ahí gracias. está. Hola, ya te vi, Paula. Ok. Quedemos hasta ahí por el momento. Yo creo que deberíamos de hacer otra sesión con ustedes para complementar, porque me gustaría explicarles cómo plantear los objetivos, porque tienen que entregar los objetivos, y también ver cómo redactar el objetivo general, el específico, qué características tienen que tener los objetivos, y la parte de buscar la metodología. ¿Ya? Vamos a parar acá. Y en otro momento nos vamos a tener que ver, creo yo, porque no alcanzamos a terminar todo lo que queríamos ver ahora. Nos vemos. Gracias, profe. Ojalá pueda Chao, hacerlo otra profe. semana. Chao, Gracias. profe. Chao, profe. Voy a hablarlo con la profe Paulina. Ahí le voy a decir a Chao, la profe gracias. Paulina. Chao, nos vemos. Adiós.